Chibi Axolotl es ilustradora y autora de cómic independiente. Estudió artes visuales en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM y se especializó en ilustración tradicional y creación de cómics estilo manga. Ha participado en diferentes exposiciones colectivas y actualmente trabaja en Pongyu, proyecto de webcómic para la plataforma de Webtoon en su sección Canvas. Por su parte, Fernando Orozco es co-creador y guionista del cómic Pongyu, actualmente en producción. Desde muy joven encontró su gusto en la lectura de cuentos clásicos y novelas para niños. Impulsado por series de televisión, se adentró al mundo del cómic de superhéroes y se enamoró de sus historias llenas de aventuras y acción, naciendo de ahí una inquietud para contar sus propias historias. Años más tarde, tuvo su primer acercamiento en el guionismo a través del grupo de teatro universitario Tatuami, y posteriormente complementó su formación con talleres enfocados a la escritura de cómic. Pues yo inicié en esto de la historieta, pues como muchos otros lo hemos hecho, ¿no? Leyendo cómics muy comerciales. Yo desde muy chiquito pues, veía que el Hombre Araña, Superman, Batman, etcétera. Cuando pues voy creciendo poco a poco, mi tío, ya entonces era muy allegado a él, sigo siéndolo, pero entonces era pues, muy allegado a él, que era con quien jugaba, con quien convivía, quien veía todas esas cosas. Y él tenía estas historietas de Superman, de Hombre Araña, tenía pues eventos que hoy todo el mundo conocemos, de Marvel contra DC, y pues era muy llamativo para mí yo de 5 6 7 años. Entonces, pues me gustaba mucho todo eso, ¿no? Los poderes, superhéroes, explosiones. Y, y ahí nace cierta inquietud que yo tenía como para, pues yo entrar a ese mundo, ¿no? Y cómo puedo entrar a ese mundo, pues siendo yo una historieta. Entonces, yo con mis dibujos de 7 años, empezaba a hacer eh, como bocetos, rayones, de yo jugando con el Hombre Araña, con Superman, sin, creo que es la manera más pura de adentrarse a eso, ¿no? Al menos desde mi punto de vista. Entonces, posteriormente, pues, voy creciendo y me empieza a agradar mucho, pues, el leer, no, ya no solo historietas, sino, pues, novelas juveniles más que nada. Realmente, mentiría si digo que me empecé a adentrar a los clásicos, como Don Quijote y eso, ¿no? No, eran novelas juveniles, eh, Los Juegos del Hambre, eh, Harry Potter, etcétera. Y empiezo yo a escribir cosas que jamás salieron pues al público, cosas más que nada para mí. Y posteriormente, en, cuando llego allá a la universidad, tengo la oportunidad de entrar a un grupo de teatro. Ahí me empieza a agradar, pues ya ser parte de la historia, ¿no? Y empiezo yo a escribir mis propias obras. Un par de ellas sí se llegan a presentar, pues muy de manera local, pero pues ya se ve ahí bastante interés. Posteriormente, aquí mi compañera Chibi me invitó a participar ya en un proyecto de cómic. Eh, Empezamos a hacer borradores, un sinfín de ideas como al azar prácticamente. Y pues ya después nos decidimos por una, salió el proyecto que tenemos juntos, que es Pongyu, y, y pues ya es lo que seguimos trabajando hasta la fecha. Parte de lo que viene siendo mi formación como adolescente en la secundaria fue que nos fomentaron mucho leer libros, o sea, prácticamente leíamos bastante, pero a mí lo que me llamaba la atención era poder imaginar los escenarios. En esa época conocí lo que es el manga, que es el cómic japonés. Entonces, a mí lo que me impactó mucho es que historias tan bien contadas las pudiéramos llevar a una imagen tal cual, no a algo visual. Y puedo decir que fue igual la época en la que más leí, precisamente porque mi inquietud era más el dibujo. Pero al ver el dibujo y ver cómo lo combinaban con una historia, pues fue a mí lo que me llamó muchísimo la atención.
En esa época, pues sí ubicaba Marvel, DC y sabía que el escritor era alguien y el dibujante era alguien más. Cuando llego a lo que es el cómic japonés, me doy cuenta de que el autor es el que se encarga de escribir la historia y el que se encarga de dibujar. Entonces, a mí esto es algo que me llamó muchísimo la atención. Tiempo después, en una convención, me di cuenta que había algunas editoriales que estaban adaptando ciertas novelas clásicas a este formato de cómic. Y me llamó muchísimo la atención porque vi unas chicas que se llegaron a comprar lo que fue Los Miserables en cómic, o sea, para la edad que tienen, 13, 15 años, que se aventaran a leer novelas de ese índole o La Divina Comedia o, por ejemplo, Mujercitas, ya adaptadas a un formato de cómic, pues a mí fue mucho lo que me llamó bastante la atención de cómo se puede decir que novelas o historias, pues que no son como para una edad muy joven, muy temprana, por el simple hecho de tener dibujos llame la atención. Y siento que es un recurso muy bueno que se puede utilizar incluso pues para la enseñanza y fomentar lo que es la cultura. Esta iniciativa de volver cómic algunas novelas clásicas llama muchísimo la atención. A mí, por ejemplo, me gusta muchísimo Carlos Fuentes. De aquí de México, Carlos Fuentes es como uno de mis máximos escritores. Me gusta mucho cómo narra su narrativa o su historia costumbrista de que te ponen las historias en lugares de la Ciudad de México. A mí me impactó mucho porque yo leía a Carlos Fuentes y era como de, ay, esta escena está pasando en esta calle del centro y yo sé que si voy al centro voy a encontrar esta calle Donceles y ahí se está llevando la historia. Entonces, el, por ejemplo, en este caso a mí no me molesta leer y puedo leer lo que sea, pero hay personas y conozco gente que dice, no, es que qué flojera leer y eso. Si no tiene dibujitos, no leo. Entonces, siento que una muy buena manera de fomentar la lectura, y en este, por ejemplo, el caso con Carlos Fuentes, a lo mejor dibujar locaciones que una persona conoce, hace que la misma persona, aparte de que siente interés por la misma lectura, por la historia que se está narrando, tenga interés por los mismos lugares en los que se desarrolla el lugar. Por ejemplo, con este autor de cómic, Brian Lee O'Malley, que hace Scott Pilgrim, toda la historia de Scott Pilgrim se lleva a cabo en la ciudad de Toronto, en Canadá. Y los escenarios es Toronto, Canadá. Entonces, aparte de que me gusta la historia, que pues puede ser una historia fantasiosa, el hecho de que se lleve a cabo en una ciudad que existe, a mí, por ejemplo, me entraron las ganas de, ay, ojalá algún día pueda ir a Toronto, allá a Canadá y conocer el lugar, a ver si sí es cierto lo que se ve en el cómic existe allá. A mí, por ejemplo, me surge esa inquietud y algo que yo siento que sirve muchísimo en el cómic es el saber ubicar a tu lector en un lugar en el que ellos se puedan sentir identificados. A mí, por ejemplo, eso es lo que me gusta más del cómic, ¿no? De la narrativa en general, es que yo me pueda sentir parte de la historia, ya sea por los fondos, por la manera en la que hablan los personajes, por la manera incluso de cómo manejan la historia con imágenes. Pues mi manera de escribir se ve muy influenciada de mi profesora de teatro, que desafortunadamente soy muy malo para los nombres y no puedo recordar. Su primer nombre era Lourdes, pero no recuerdo su apellido. Así que en la manera en la que yo escribo, pues se me ha influenciado en ello. Pero ya las historias que me gusta contar o el tipo de historias, creo como ya mencioné, pues mi más grande influencia en la fecha es Alan Moore, porque no solo habla de superhéroes, por ejemplo. Aquí quiero hacer un paréntesis, decir de qué trata de nuestro cómic para que puedan saber de dónde vienen las influencias. Nuestro cómic, Pongyu, trata de pues un mundo alterno al nuestro, digamos, donde hay personas a las que nacen con una marca en su mano, ¿no? Esta marca denota algún aspecto de la personalidad de estas personas, un aspecto esencial de su vida, pero que no necesariamente se ven reflejadas en ellos, simplemente nacen con él y es como un estigma donde la sociedad los ve y los puede de cierta manera juzgar. Un ejemplo
hace un tache y eso significa violencia. Entonces, ya todas las demás personas pueden ver que esta persona está marcada y lo tratan como una persona violenta. Sin embargo, esa persona no se siente identificado con ello y pues tiene que lidiar con esa discriminación de la gente, ¿no? Entonces, aquí yo lo que trato de plasmar es como sociedad muchas veces estamos juzgando personas por cosas que no eligieron, ya sea raza, ya sea orientación sexual, ya sea alguna discapacidad, alguna condición psicológica no común, eh, y cómo pues estas personas tienen que lidiar con la norma de una sociedad que no está acostumbrada a ellos, ¿no? A esto pues le sumo pues cierta alegoría, ciertas, sí, utilizando pues ya poderes, ya tal vez peleas, etcétera. Pero en sí el núcleo pues es esta crítica social de cómo vemos a las personas que no son iguales a nosotros, ¿no? Y en esto mis influencias serían, pues ya como les había comentado, Alan Moore, con sus cómics de política, de crítica, eh, Neil Gaiman, con una narrativa que va más a lo imaginativo, más hacia lo surreal, y, y pues ya, digamos que esas son mis más grandes influencias a la fecha, al menos con esta historia. Bueno, yo empecé haciendo cómic y escribiendo cómic desde hace más tiempo antes de que lo conociera él. Entonces, se puede decir que mis referentes en cuanto a escritores, pues es como lo dije, fue Carlos Fuentes, creo que es uno de mis más grandes referentes como escritor, por el tipo de historias que hace, que es muy como fantasía oscura, costumbrista. Pero en este caso con Ponkyo, como yo me enfoco más en lo que es el dibujo, se puede decir que uno de mis principales referentes viene siendo Brian Lee O'Malley, el escritor de Scott Pilgrim. La manera en la que dibuja los escenarios y te lleva a los personajes, lleva la historia en su narrativa, es una de mis grandes influencias con este proyecto. También Scotty Young, de I Hate Fairyland, se llama la historia, que es igual un dibujo, se podría decir que muy cartoon, llama la atención a primera vista, lo pueden ver y decir, dibujos animados para niños, pero la manera en la que dibuja pues ciertas expresiones muy grotescas o violentas es lo que a mí me llamó la atención de él y creo que va perfecto para pues esta historia que habla precisamente de una crítica social y una discriminación que hay hacia personas que nada más juzgamos por lo que son, por una faceta y no realmente por lo que realmente son o como persona, ¿no? Entonces siento que incluso esa manera de contar, de dibujar cosas grotescas es una fuerte influencia para este proyecto, así como también apenas que conocí su trabajo, es es una chica que está haciendo, no recuerdo el nombre de la autora, ahorita si me acuerdo se les digo, el cómic se llama My Sweet Paprika, prácticamente es sobre una chica demonio que está viviendo como su despertar sexual porque nunca lo vivió. Igual el dibujo es muy llamativo, muy bonito, pero igual hay ciertas expresiones que pone la autora que son muy grotescas, que yo siento que vendrían bien al aspecto. Otra de las grandes influencias que ahorita me están sirviendo a mí es todo lo que fue el aspecto artístico underground del punk en los años 80 principalmente, porque prácticamente en nuestra historia, al tener la palabra punk en el título, a mí como la dibujante, me obliga a hacer un trabajo de investigación artística para ver cómo es que se trabajaba el arte, el dibujo, la manera de expresar ideas en contra de un sistema, de algo que te está oprimiendo desde el punto de vista del punk. Entonces, prácticamente ahorita estos son mis fuertes influencias y ahorita es de lo que estoy más empapada precisamente para este proyecto. Se puede decir que oficialmente empecé en el 2013,
participé en una convocatoria de la revista independiente que se llamaba Cocoro Revista. Con ellos entré en un concurso que sacaban una convocatoria. Era para hacían una antología. Entonces ese concurso era para juntar a los ganadores de las historias y se publicaban. Entré con un one shot, que es un cómic de un solo capítulo, que se llamaba La Confesión. Era una comedia romántica. Fue en el 2013. Se publicó el cómic ahí con ellos. Luego al año siguiente intenté volver a concursar, volví a quedar. Y en el 2015 también volví a publicar con ellos. Fue en el 2016 que decidí dar el salto por mi cuenta y dije, no, ya no voy a depender de ellos, de los concursos, voy a aventarme a hacer algo más mío. Y en el 2016 empecé con una historia que se llama Barranca del Muerto. Es una historia de fantasía oscura y ese ya lo publiqué por mi cuenta de manera independiente. Y pasaron varios años, seguí con una historia, pero por cuestiones de la universidad, de que ya estaba más metida en mis estudios y eso no lo pude continuar. De hecho, quiero acabar esa historia. Luego me contactaron los de Central Ficción, Ficción Narradores, sacaron su app de cómics y ahí se estuvo publicando Barranca del Muerto todo el año pasado. E incluso el tercer capítulo se publicó ahí con ellos. Sin embargo, yo no me estaba sintiendo muy cómoda con mi manera de escribir. Soy consciente de que me costó mucho trabajo todavía crear buenos guiones y eso. Y fue que le pedí ayuda aquí a mi amigo, a mi compañero, porque sí noté que tenía esa habilidad, ¿no? Para escribir, para crear grandes historias. Y para esto estaba el concurso de el Pixelatl, el que se hace cada año. Te traía ganas de participar y se puede decir que la confianza y amistad que había entre ambos pues ya era pues bastante fuerte y que me di cuenta que tenía como que ese interés entonces fue que dije, ¿por qué no jalarlo? Entonces fue cuando empezamos a trabajar en todo lo que era PonQ en un principio. Fueron cambiando muchas cosas y ahorita ya se dio esto. El año pasado hicimos como un beta de la historia, una versión impresa, por ejemplo, aquí está, para ver cómo nos acomodábamos a trabajar y eso. El problema fue que por la pandemia, pues no pudimos llegar al formato que queríamos en un principio, que era impreso para irlo a vender a convenciones, porque pues no había convenciones, el trabajo estaba escaseando, entonces pues para juntar los recursos para mandarlo a imprimir y que pues la gente no estaba comprando, pues porque ahorita la prioridad es pues prácticamente las necesidades básicas y un cómic no es una necesidad básica. Entonces, sí fue de mucho estarnos preguntando, pues, ¿qué vamos a hacer? Es que tenemos que contar esta historia. A veces uno como autores de cómics siente esa necesidad de querer contar una historia, de decir, es que la tengo que contar porque yo sé que a lo mejor algunas personas les van a servir, para algunas personas les van a llegar. Entonces, se siente esa necesidad de querer contar una historia y actualmente pues optamos en lo que fue el formato digital, lo que es el aspecto webcomic, porque ahorita es lo que está moviéndose más. No hay convenciones, no podemos llevar el cómic en físico y nuestro público se podría decir que en su mayoría es menor de edad. Entonces, un poder adquisitivo real que tengan, no lo tienen, dependen de sus papás. Y muchas veces, lamentablemente, el cómic está tachado como algo malo. Entonces, los papás no se animan a como que a querer consumir el cómic. Entonces, actualmente, pues es lo que ahorita yo me estoy dedicando a hacer junto con mi compañero. Entonces, sí, ya llevamos un buen rato. Se puede decir que yo llevo un camino más recorrido y a él fue como de, lo metí en la fila para que quedara a la par conmigo, ¿no? Pues ya una vez que tengo mi boceto, una vez que tengo todo lo que va a suceder, ya ahí es cuando empiezo a armar un guión, ya tal cual. Incluso si quieren le puedo mostrar acá. Digamos, esta es la plataforma que yo utilizo. Es bastante sencillo y empiezo pues el capítulo 1 y todos los diálogos que se van a utilizar en el capítulo, disculpen. Anotaciones. Y acá lo que yo hago es darle pues mucha libertad a Chibi, compañera, para que ella pueda elegir planos, si pueda elegir alguna
algún elemento extra que vaya a complementar lo que yo escribí en el guión. Es por eso que realmente hay muy pocas anotaciones, porque pues ella también tiene libertad de aportar con su dibujo, con su trazo, pues a la misma historia, claro, sin afectar el guión, ¿no? Y pues ya, una vez que terminó el guión, se pasa al chibi y pues empieza a trabajar en el bocetaje. No sé si tú quieras enseñarnos algún storyboard, que ese es como nuestro siguiente paso, hacer un storyboard. Yo hago las correcciones pertinentes, de que hay que cambiar esto para que no se afecte la esencia de la historia, y ya posteriormente es la producción tal cual. Pues como mi compañero ya les comentó y ya les mostró, dentro de su guión pone unas anotaciones en un color azul. Estas anotaciones son las indicaciones de los movimientos que están teniendo los personajes dentro de la historia. Algo importante cuando nosotros estamos dibujando o cuando uno se va a hacer cómic es que es lo que siempre te dicen, trata de que muchas cosas que se dicen en la historia, mostrarlas. Yo padecía mucho de ese error y aquí mi compañero me decía, es que tienes que mostrar las cosas, no tienes que contarlas con cuadros de diálogos y eso. Entonces, esas indicaciones que él me pone, yo las tengo que colocar dentro del mismo storyboard para tener una guía de cómo va a ser el movimiento de los personajes. Algo de lo que él estaba comentando es que sí, si así no, sí me deja meter, pues te va a decir que de mano a la cosecha, o más bien meter de mi cosecha al cómic, y lo que llego a hacer es proponer algunas tomas que a lo mejor dentro del guión él las imaginaba de cierta manera, pero yo al momento de pasarlas y colocarlas bien ya a una imagen, es diferente, ¿no? Déjenme ver si puedo compartirles imagen. Déjenme checar. Acá está. Por ejemplo, yo trabajo con el programa de Clip Studio Paint y este es un storyboard del segundo capítulo de nuestro cómic. Esperamos que esto se estrene la próxima semana. Entonces, parte del guión que él me manda, me dice, empezamos, es el día siguiente, una de la roomie de la protagonista está desayunando y en la tele se escucha que están diciendo las noticias. Entonces, aquí pueden ver parte del boceto en storyboard en sucio que trabajo. Y tiene que ser algo súper rápido porque lo importante es mantener la idea para que cuando yo la acabe, se la pase a él y él haga las revisiones pertinentes, ya sea de que, no, pues no me gustó mucho como esta toma, o a ver, inténtale de otra manera para que se vea diferente. O, o cosas tipo, no sé, a lo mejor el panel está muy cerquita del otro, muévelo para que se vea un poquito mejor. O a lo mejor alguna toma que a mí me costó, o que yo no pensé, o me estaba costando trabajo dibujar, y él llega y me dice, pues si te cuesta trabajo, mejor intenta de otra manera, si se te complica, ve moviendo la situación. Él me hace muchas observaciones, principalmente de tomas que pueden mejorar la narrativa de la historia. En este caso, si se fijan, nada más son como monitos y palitos, sí, bolitas y palitos, y no es la gran cosa. Lo importante es que se entienda la idea para que cuando esto esté listo y se lo mande a él, pueda ver, hacer anotaciones encima, y ya que vimos todo esto ya hecho, ya podemos proceder a la parte se va a decir como del dibujo al final. Entonces, prácticamente el storyboard lo que nos va a servir es ir acomodando las viñetas e ir acomodando esas escenas que él se imaginó, irlas ya transportando en imágenes, así tal cual. Y justo cuando ya están listas, se procede ahora sí, ya cuando me hizo las revisiones pertinentes y todo, ya se procede a pasar a la última parte, que es el dibujo. Ya es cuando se empieza
a pulir estos bocetos que están aquí al dibujo final. Incluso estos bocetos, el storyboard sirve para hacer una observación a grandes rasgos de cómo luce el cómic. En el caso, por ejemplo, cuando hicimos este cómic, que es en un formato más en libro, nos servía el mismo storyboard para ver cómo íbamos a acomodar las viñetas para que no se vieran tan amontonadas. E incluso el cambio de página, él escribía el guión y me decía, en la página, no sé, 15, y me ponía bajito un dibujo chiquitito, un cuadro con un esquema de cómo él se imaginaba las viñetas, y me decía, en la viñeta 1 va a pasar esto, y ponía los diálogos, y en la viñeta 2 va a pasar esto, y ponía los diálogos. Pero si había momentos en los que yo le decía, híjoles, es que me estás poniendo una página con 4 viñetas, pero esta situación se puede lograr en 6, pues yo ya hacía el storyboard y se lo proponía a él y él me hacía las observaciones, me decía, no, pues es que tiene que quedar así porque yo quiero que cuando sea el cambio de página, la siguiente escena o la siguiente viñeta sea así súper impactante. Entonces, todos estos cambios, todos estos momentos de correcciones, de borrar, de rayonear encima, volver a estructurar todo, se hace en esta parte del storyboard. Aunque se podría decir que él directamente no trabaja en el storyboard como yo, que es que me pongo a dibujar. Él sí pone de su parte, pone pues de su cosecha de él para que esto quede mejor estructurado. Se podría decir que este es el lapso en el que tanto él como yo trabajamos más apegados, precisamente porque estamos viendo cómo vamos a dibujar las cosas para que se apeguen a lo que él quiere. Y también asimismo se empiezan a hacer propuestas como de, es que me imagino esta escena con los colores grises, porque en esta escena tú me estás diciendo que va a pasar algo muy triste, muy tenso, y para que se luzca mejor, pues los colores grises quedan perfecto. Y él me puede decir, no, pero es que yo no me lo imaginaba gris, yo me lo imaginaba como de color rojo, porque el momento es como que muy pasional y sí es algo triste, pero pues mejor con rojo. Y también se hacen las pruebas como o propuestas de color, ¿no? Entonces, sí, esta es como que la parte más en la que se trabaja entre los dos. Y cuando ya todo queda bien, ya pasó aquí a lo que está bien en la pantalla, que ya es prácticamente el cómic terminado. Ya vemos las propuestas de color, los diálogos. Y antes en el storyboard, estos paneles estaban muy cerca. Y ahorita ya al final, cuando ya hicimos las correcciones pertinentes, ya cuando él me hizo las observaciones, ya están más separados, tienen mejor distribución, los colores entre los personajes lucen mejor, e incluso él revisa de que los diálogos estén puestos en los globos de diálogos correspondientes para que se entienda bien la historia. Pero no soy su jefe, ¿eh? No, no, pero es un trabajo en conjunto. Yo creo que lo importante aquí es como tener buena comunicación entre ambos, porque igual hay momentos en los que le puedo decir, oye, es que si estás escribiendo esto, pero yo no puedo dibujar esto porque estoy consciente que me cuesta trabajo dibujar esto, no tengo, no sé, el suficiente conocimiento para, para llevar a cabo tal cosa. Y es cuando es como de, espérate, no. Entonces sí es una constante comunicación y charla entre ambos para poder llevar a cabo bien este proyecto. Pues creo que independientemente del estilo de dibujo, lo importante sería ya el contenido. Y creo que también habría que ver cuál es el objetivo del ejercicio haciendo el cómic, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en la secundaria, una vez nos hicieron hacer un cuento basándonos en algunos de los símbolos patrios, el himno, bandera o el escudo. Entonces, yo lo que hice fue tomar el himno. Digo, pero ¿cómo haces una historia sobre el himno? Entonces, simplemente así se me ocurrió a mí que unos niños van a una cueva y por acto de magia, de repente llegaron al pasado, viajan en el tiempo y se dan cuenta que, porque llevaban sus mochilas, porque iban de la escuela, y se dan cuenta que en sus libros de historia, pues todo cambió, ya no es la misma historia que conocían.
Y el punto clave era que jamás se hizo el himno, ¿no? Entonces pues ya era la historia de cómo hacían que se escribiera el himno nacional. Entonces son cosas que sí, jamás pasaron, pero a mí me alentaron a investigar sobre el himno nacional. Aprendí sobre el himno nacional gracias a que pues mi imaginación pues quería contar algo, ¿no? Sobre ello y cómo podía hacerlo sin el contexto. Entonces, creo que dibujen a Benito Juárez como manga, pues no le veo gran problema, porque al fin y al cabo, pues es una herramienta pedagógica, ¿no? Es un ejercicio que los va a alentar a buscar quién es Benito Juárez, y creo que eso es más importante que de qué tamaño tenía los ojos. Entonces, sí, habría que plantear el para qué, con qué finalidad se está haciendo ese ejercicio y cómo lo pueden abordar de manera correcta. Si un maestro quiere utilizar el cómic como una herramienta para enseñar, tiene que aprender a hacer un cómic, porque ¿cómo le vas a pedir a un alumno que haga algo si tú como maestro no lo sabes hacer bien? Entonces, algo que yo siento que va a funcionar muchísimo a los maestros es que aprendan a crear un cómic, sepan de que un cómic tiene una estructura narrativa, una estructura visual, y aprendiendo a hacer eso y aprendiendo a contar una historia, es como pueden utilizarlo para, ahora sí, enseñar. Y creo que el elemento sería que sea una historia atrapante, que tenga un personaje con el que me pueda identificar, con el que me pueda encariñar, ¿no? No sé si el ejemplo más palpable podría ser con Isaac Newton, que esté sentado y le caiga una manzana. Eso no, pues no me dice nada, ¿no? Entonces tal vez el por qué llegó ahí, por qué tiene esas ideas, por qué quiere eh, saber más después de que hace su descubrimiento, qué problemáticas tiene para hacerle saber al mundo lo que descubrió. Eso para mí sería pues ya un cómic bastante más completo, un cómic bueno, ¿no? Eso que solo le caiga la manzana, pues ya pues no me dice gran cosa. Que tenga una problemática a resolver que y que su solución pues sea satisfactoria, no un Deus ex machina que pues, de nada salió, ¿no? Y pues creo que lo que englobaría esas dos cosas, y sería mi tercer elemento, sería ese desarrollo del personaje. Al final de su viaje, al final de su historia, hay un cambio, hay una evolución. Entonces hay sustancia en la historia, en la problemática que el personaje pasó. Entonces, si tiene esos tres elementos, me es muy complicado pensar que un cómic pueda ser malo si cumple con esos tres de manera satisfactoria. Yo me enfoco más en la historia. Eh, Rami realmente si está bien dibujado o no dibujado es muy subjetivo porque igual esto se va mucho a los gustos, pero yo me voy más en cuanto a la historia. Si la historia está mal escrita porque tiene huecos argumentales, de repente sale un personaje que no aporta nada a la historia, o realmente es una historia que no me atrapa porque no está bien escrita, de que no tiene una problemática a resolver, de que no te deja claro qué es lo que quiere el personaje, qué es lo que quiere. A mí es una de las cosas que yo lo descarto, ¿no? Si en las primeras 10 páginas o en el primer capítulo la historia no me atrapó, como de no. Entonces, para mí parte de lo importante para decir si un cómic es bueno o no, es que al menos en el primer capítulo o en los 3 primeros me atrape. Y en esos 3 primeros capítulos yo me voy a dar cuenta si está bien escrita o no, por la manera en la que está manejando el inicio de la historia, el autor. Algo que también como igual yo me enfoco más en lo que es el dibujo, es en cómo me muestran las cosas. Si en un cómic, aunque la historia esté bien hecha, muy bien escrita,
pero todo el tiempo son enfoques a la cara o medio cuerpo y no me están mostrando al personaje en posiciones como más dinámicas de que, pues a lo mejor fue a la escuela y eso. O de repente me ponen que está en su casa recién levantándose y 2 páginas después ya está en la escuela, pero nunca vi ese tramo, nunca tuve como noción del espacio o la noción, como dicen, del espacio-tiempo, de que también va pasando tiempo, es algo que igual descarto. Sí soy yo más como especial en cuanto a consumir cómic independiente, porque me fijo mucho en eso. Entonces, para mí el decir si un cómic es bueno o no, es primeramente por la historia, que esté bien contada, que no tenga ni huecos argumentales ni nada, y la manera en cómo se va narrando la historia con imágenes. Porque qué chiste tiene de que me compro mi cómic, está bien bonito y todo, pero nada más son 6 viñetas y en todo no sé, todo el cómic de 52 páginas, cada página son 6 viñetas y todas son enfoque a la cara. En cuanto a visibilidad, al ser independiente, pues no podemos depender de alguna editorial o algún medio grande para hacer conocer nuestro trabajo. Sin embargo, pues hay plataformas y plataformas muy buenas. Uno de esos ejemplos es Webtoon, en el que actualmente nosotros publicamos nuestro cómic Pongyu, y pues también tenemos ahí una tira cómica que es casi eh, para hacer más o menos la espera de que salga el cómic completo. Y se pueden generar pues muchísimas visualizaciones en esa plataforma. Así que, pero el problema es que tal vez al público que le pueda llegar a interesar no la conoce o no va más allá de las grandes editoriales, ¿no? Marvel, DC, Horse, IDW, etcétera. Y dentro del medio, pues también entiendo que hay muchos vicios, como son las historias llenas de cliché o sin una estructura bien trabajada desde el inicio. Muchas veces se nota, empiezas a leer una historia independiente y se nota que se va como improvisando mientras van avanzando los números, porque no va a ningún lado, se atora, etcétera. Entonces, em, el mercado, si se le puede llamar así, se empieza a viciar de estas historias que no están tan bien trabajadas, y pues muchas veces eso repele a los nuevos lectores. Ya de repente puedes encontrar joyas muy buenas en el medio independiente, pero pues sí tienes que estar como muy metido en eso para encontrarlo, ¿no? Creo que ese sería como el punto más clave. Pues yo tenía la oportunidad de ir a convenciones antes de la pandemia y siempre era de irme a dar mi vuelta al Artist Alley para ver qué es lo que vendían los compañeros y cómo lo trabajaban. Y yo creo que uno de los más grandes problemas que hay es que no hay una formación tal cual para hacer un cómic adecuada. O sea, sí, hay millones de talleres y de videos que te dicen, es que tienes que aprender a hacer un guión, tienes que aprender a hacer tu storyboard y te dan un montón de técnicas para dibujar. Pero a mí lo que más me causa conflicto es que nunca he visto yo con algún taller o algo así que se enfoque primero a crear la historia, porque eso es lo más importante. Un cómic para mí un cómic, la base más fuerte es la historia que tiene. Y como les decía hace rato, si no está bien escrita, para mí me va a repeler, yo no voy a querer seguirlo leyendo porque está mal escrito, porque no me deja algo. Entonces, algo de lo que pasa aquí es que no hay esa como enseñanza tal cual, lo que alguien llegue y te diga, es que antes, no tanto de antes de aventarte a dibujar, pero yo digo que a lo mejor al mismo tiempo en el que vas aprendiendo, uno aprenda a analizar un cómic, uno aprenda a analizar una historia, porque si saben eso, pues ya se pueden ir aventando. Otras cosas o problemas que yo he visto es que muchos están ahorita obsesionados y por las redes sociales principalmente de la cantidad de seguidores, la cantidad de lectores. Es que si yo no tengo 100,000 seguidores,
mi cómic, mi trabajo no vale. Es que piensan, o incluso, ¿no? Pasa al revés, que sienten que, que en el momento en el que suban su cómic a Facebook o a Webtoon o a donde sea, va a llegar el máximo editor del mundo y los va a contratar. O sea, no están conscientes de la realidad en la que viven, una realidad en la que no somos Japón, una realidad en la que no somos Estados Unidos, una realidad en la que no somos Francia, Europa, en donde las posibilidades de publicar en una editorial de manera profesional son mayores a las que hay aquí en México. Entonces, el hecho de que vivan una fantasía o que no están parados en su realidad, también siento que afecta muchísimo, porque hay muchos chicos que dicen, ay, aquí está mi cómic, lo estoy vendiendo, y a lo mejor yo puedo decirle, oye, es que está muy padre tu historia, me cuentas un poco más por a ver si me animo a comprarte tu cómic. Y muchas veces te dicen, no, porque me vas a robar las ideas y esta historia se va a ir a publicarse a la Shonen Jump o a Marvel, ¿no? Porque es una historia prodigia. Y te quedas como de, o sea, qué bueno que aspires a eso porque no está mal. El asunto aquí es que no viven en una realidad. No, ahora sí como dicen, no es como echarles la mala vibra, pero va a ser mucho más difícil que lleguen a algo así si no se prestan a vender su producto. Otras de las cosas que a mí me ha tocado igual en convenciones es que la gente no se acerca, no tanto porque no les llama la atención, es que uno tiene que hacer, cuando es independiente, tiene que hacer incluso la labor de vendedor. Te vas a ir a una convención a vender, no esperes que se te atiborre tu mesa llena de gente, ¿no? De que te rodeen todo y que se estén peleando por tus números. Tú tienes que invitar a las personas a leer tu cómic. También algo que nos falla mucho es que, pues yo no sé por qué se dé, ¿no? Pero muchos de los que dibujamos, pues somos como que muy cohibidos. Entonces, el salir a buscar nosotros las oportunidades, a muchos no se nos da. Y muchos que logran que si ya los contactó Trillas, que si ya los contactó X Editorial, que si, por ejemplo, la revista tal ya los está entrevistando, que no sé quién ya firmó contrato para una editorial en España y así es dado, es porque se han sabido mover. Entonces, igual dentro del medio independiente, algo que falla mucho es que no nos sabemos mover, no nos sabemos vender en cierta manera. Y vender no tanto en como de, ay, sí, para buscar trabajo. El simple hecho de dedicarte, no sé, un día completo o más bien una hora al día de compartir en grupos de Facebook de dibujo o de cómics, de, ay, estoy haciendo este cómic, los invito a leerlo gratis en tal lugar. Aunque no parezca mucho, sí sirve porque hay gente que lo puede ver, a lo mejor no van a ser 10 millones de personas, pero a lo mejor 5 personas vieron en esa publicación y se metieron y leyeron tu cómic y ya conocen tu trabajo. Por mi parte, locales aquí de México, del medio independiente, tengo un colega que lo aprecio muchísimo porque me gusta muchísimo su trabajo y la manera en la que cuenta las historias y eso. Es el autor Joshua Hernández. Prácticamente Ah, yo me lo todos, decía. prácticamente todos los cómics que él hace, para mí son una joya. Mucha gente llegó como que a criticar y eso principalmente en plataformas como Webtoon en las que la gente se fija más en el dibujo. El dibujo de él es más sencillo, pero en sí Está. las historias son hermosas. Bueno, a mí me gustan mucho. Actualmente le está trabajando en una historia que se llama Las Retadoras. Prácticamente es la vida y los problemas que tiene que pasar un equipo de fútbol femenil local y la manera en la que cuenta la historia y que habla, por ejemplo, de solidaridad y compañerismo entre las jugadoras es muy padre. A mí, por ejemplo, no me gusta el fútbol, detesto el fútbol, pero por ese cómic es que a mí me empezó a interesar. Sí me dio como que otra visión del fútbol, no una visión presuntuosa, famosa, adinerada de las que nos ponen en la televisión, es una otra faceta del fútbol. Entonces, para mí, este autor Joshua ha sido uno de mis grandes compañeros, colegas. Yo lo llegué a conocer en la universidad.
esa mera que está ahí, está presentando mi compañero, me llegó a dar un taller de narrativa gráfica él, y luego me presentó su trabajo y fue como de, yo también hago cómic, y nos volvimos así buenos colegas, y todo su trabajo que él ha hecho a mí me ha gustado muchísimo, no solamente Las Retadoras, tiene otro que se llamaba Vagabundo, de un gatito, y pues igual hablaba sobre la vida de un gatito recién rescatado, tiene otro que se Ecatepunk. llama Ecatepunk, igual está muy chido, es su visión posapocalíptica de México, y creo que igual son cosas que nos hace falta. También está Niña Piñata igual sí está, es una historia muy fuerte, creo que de las historias más fuertes que yo le he conocido a él. Entonces, yo la verdad siento que si alguien tiene que apoyar del medio comiquero es a él, porque la propuesta de historias que tiene son muchísimas, y él vive y se desgasta para el cómic. A mí, como uno de los máximos que de hecho me llegó también a dar clases a mí, es el profe Efraín. Sí, también él, también él. Es Efraín, no sé su apellido, pero Es Néstor Efraín se llama. Néstor Efraín, pero no sabemos su apellido. Su seudónimo es así, el profe Efraín. Tiene un manejo de la narrativa increíble, es impecable. Sus cómics tienen como su propio universo y dentro de eso va haciendo pues lo que él quiere. Incluso aquí los personajes que podemos ver, ambos personajes son él, sin embargo son en diferentes facetas. Y este en específico es un cómic que va mucho sobre autoaceptación, inteligencia emocional, y creo que sería prácticamente un cómic obligado para todo aquel que quiere hacer cómic bien, digamos. O sea, tan solo podemos ver el ejemplo de el uso de las viñetas, el juego de las viñetas, de la presentación, el diseño de personajes, etcétera. Realmente es muy, muy recomendable. E incluso él mismo tiene ya su escuela en línea. A ver, alguien más que, bueno, es una amiga muy querida para mí. Ay, Suri. Ella se llama Surita Aniki, bueno, trabaja bajo ese seudónimo, y algo que me ha gustado mucho de las historias de ella es que se sale de lo convencional, o sea, aunque su dibujo tiene mucha influencia manga, se sale del romance convencional que vamos a encontrar en un cómic estilo shoujo, romance. Incluso el primer cómic que yo leí de ella se llamaba Mal del Puerco, se lleva a cabo en la central de abastos de la Ciudad de México, o sea, desde allí es como de, es en la central de abastos, ¿no? Y era un cómic de terror. Entonces, conforme lo vi leyendo y la manera en la que trabajó toda esa historia, a mí me impactó. Y no solamente eso, sino que también produce pues mucho cómic del género yaoi, que viene siendo pues el romance homosexual, la manera tan respetuosa en la que trata toda lo que es la comunidad LGTB, a mí me gusta muchísimo. No es que sean cuates, pero pues es gente con la que sí he trabajado cercanamente. Ah, no, pues yo no. También, por ejemplo, hay otra chica que se llama Ingrid Ramírez, está como TKRMZ. Ella hace lo que es, hace webcomic, hace fanzine, igual imprime sus cómics y hace mucho terror con monstruos. De hecho, a ella dice, no, a mí no me gusta el romance, no me gusta nada así súper meloso. Y entonces ya hace puro cómic de monstruos y con una temática steampunk. Igual ella le mete muchísimo, y algo igual que admiro mucho de ella es que siempre se está moviéndose. Que si, que si hay un evento de steampunk, pues me voy a ir a meter. Que si acá la editorial tal está buscando a tal persona, pues voy a meter mi portafolio y órale, a ver si es chicle y pega. Igual otro estudio que admiro y que he tenido oportunidad de charlar con ellos, y aunque se puede decir que no llevamos como una relación cercana, pues porque igual casi no hablamos y han sido pocas veces las veces que hemos hablado, son los chicos de Comic Clan. Ellos hacen un cómic que se llama Ishpule. Prácticamente es en la actualidad, son héroes que tienen influencias con los dioses prehispánicos.
Y ellos también empezaron primero con sus cómics impresos y sacaban artbooks y le imprimían y engrapaban. Y ahorita, por lo último que supe, ya Editorial Trillas ya los buscó. Hay otro chico que se llama Damián García, es dueño de una editorial independiente que se llama Familia Usaka. Yo quería mencionar a alguien más, pero no sé si ya se habló. A ver, adelante. A Arturo Piña. Dos chilenos, una chica que se llama Paulina APC, ella tiene varios cómics y ya publica incluso de manera profesional con editoriales. Tiene un cómic que se llama Maestro Gato, otro que se llama Mientras Yubo duerme y otro que se llama Cirila y Abdel. Ella ya trabaja de manera editorial fuerte. Es la editorial Visuales, creo que se llama, que publica sus trabajos. Igual el trabajo de ella yo lo conocí por internet hace muchísimos años. Estaba una página que se llamaba Subcultura, que era de puro webcomic, y ahí fue como di con su trabajo. Y está otro autor que se llama Kenron Token. Igual a él lo conocí por la revista Don Magazine. Vi que publicaron su trabajo, me gustó mucho su estilo de dibujo. Y él sí es más de género, más de acción, más para chicos adolescentes y así. Y conozco, bueno, igual el trabajo de otra autora que es argentina. Se llamaba antes Kirael, pero creo que ya cambió de nombre artístico. Creo que se llama nada más Carla. El trabajo de ella manejaba un dibujo muy, muy bonito y la versatilidad que tiene ella para trabajar historias es muy padre, porque puede hacer desde el terror más tenebroso de todos hasta una historia de colores pastel de una chica mágica. Ahorita estoy leyendo mucho a un autor que, bueno, no es independiente tal cual, es Matt Fraction. Hace cómics sí para Marvel, DC y Imagine, pero me gusta su narrativa porque no tiene tanto que ver con superhéroes y superpoderes y todo eso, sino van a cosas más humanas. Por ejemplo, mi cómic favorito de él es Sex Criminals. Y es muy imaginativo. Bueno, por mi parte, yo traigo algunos cómics que me dan ganas de rehacer, que llegué a hacer antes, pero la calidad de dibujo no era muy buena en su momento. Entonces sí me dan ganas de hacerlos. Todavía no es como que, ay, sí, los voy a hacer. Me gustaría irlos haciendo de poco en poco porque ahorita pues yo me quiero enfocar en PunkyU y en futuro a mí sí me gustaría seguir trabajando con mi compañero, me gusta mucho cómo escribe. Entonces ya sería cosa si él escribe una historia y dice, ah, sí, vamos a hacerlo, y me invita a trabajar, obviamente voy a decir que sí, es como de todos mis proyectos a un lado, me voy con el tuyo. Entonces, creo que habíamos una vez hablado sobre uno que queríamos meter al Pixelator, y de hecho de ese llegué a diseñar a los personajes y ahí se quedaron. A mí sí me gustaría trabajarlos y creo que sí está por ahí como que ¿cómo Sí, dice? Como en una pared junto con la tachuela de que lo vamos a hacer. sí, yo sí tenemos ahí varios proyectos en pausa, precisamente por esta Pongyu, porque eh, ese proyecto que menciona Chibi, el que teníamos pensado meter al Pixelatl, surgió una idea que a los dos nos pareció muy, muy buena. La historia, como la podíamos visualizar, nos gustaba bastante, pero en ese momento, pues ninguno de los dos nos sentíamos con la capacidad de mostrarle al público cómo se merecía la historia, ¿no? Entonces, desde ese entonces, hemos los dos trabajado, hemos los dos estudiado más, perspectivas, diseños de personaje, iluminación, por mi parte, en narrativa, igual desarrollo de personaje, creación de historia, etcétera. Entonces, terminando Pongyu, yo siento que ese sería como nuestro siguiente proyecto bien y grande. Y porque la verdad era muy ambicioso para el nivel que teníamos antes, pero pues ya con la experiencia pues se va a hacer.
Y por ahí también tenemos otra, ese sí tiene título, es Caminos. Esa ya está la historia, ya está la historia completita, simplemente hay que encontrar como el momento adecuado para lanzar la historia igual. Bueno, tenemos una página en Facebook que nuestra dupla decidimos llamarla Chico. La pueden buscar y ahí nos pueden contactar para hacer, por ejemplo, la compra de souvenirs o de el único cómic que tenemos impreso. Acá está. Bueno. Es el especial de Halloween, está bastante divertido, se lo recomiendo, yo lo escribí. Y principalmente ahorita nos pueden seguir en Webtoon, completamente gratis. Tenemos Pongyu, que solo lleva el primer capítulo, pero ya estamos a unos días de estrenar el segundo. Pues esperemos estarlo sacando pues, mensualmente. Y tenemos una tira que es Pongyu The Playlist, así con el subtítulo, que es, pues, son tiras más ligeras, divertidas, cómicas, pues para que se entretengan mientras esperan al cómic de la línea principal, ¿no? Entonces, así en Webtoon les recomiendo descargar la aplicación porque se lee mucho mejor, pero si no, también lo pueden ver acá en el explorador. De hecho, para nuestros diseños de personajes, nos basamos en géneros musicales, tal cual. Digamos, la protagonista la basamos totalmente en el punk. Hay algunos personajes secundarios que se basan en el rock, en el metal. Algunos enemigos que tendrán a lo largo de la historia se basan en otro tipo de géneros, reggae, música clásica, etc. Entonces ahí van a estar viendo las influencias. Y para contestar tu pregunta de qué escuchamos mientras dibujamos, tenemos una lista de reproducción en Spotify. Así la pueden buscar simplemente como Pongyu y les va a aparecer, debe ser la primera opción. Y ahí la pueden seguir para escuchar exactamente lo que nosotros escuchamos cuando escribimos y dibujamos la historia. En mi caso, cuando yo dibujo, como son lapsos grandes de tiempo, a veces me acabo la playlist completa. Entonces, dependiendo luego de la escena que estoy dibujando, es la música que coloco. Cuando estoy dibujando, por ejemplo, a la protagonista Isabel, ando escuchando precisamente pues música punk del género, pero cuando ando dibujando a los otros personajes o una situación más como melancólica, eso busco canciones que se acoplen al asunto. Y es que sí, o sea, prácticamente los personajes están basados en, en géneros musicales, entonces sí notamos como que gran parte de su diseño pues tiene que ver con eso. Y pues allí les comparto un diseño de uno de los personajes que ya salió en las tiras cómicas y así está su diseño, pues es mucha influencia del rock pesado, ¿no? Y el punk. Y sí, así es. Bueno, hay un personaje que ya había llegado a salir en el especial de Halloween, nada más salió en una viñeta, creo, en una página. Entonces, creo que también estaría bien mostrárselas. Permítanme. Sí, adelante. Esta criatura en el especial de Halloween nada más salió en una viñeta. Entonces aquí está otro y de hecho él es como uno de los que se ve como más influenciado por la música clásica. Ópera, más que nada, ¿no? Principalmente la ópera. Y déjame ver. Estos eran como los primeros diseños de la protagonista cuando andábamos haciendo la historia. Entonces sí es como que muy diferente ahorita a lo que llevamos, de cómo es ella. Pero sí su atuendo fue principalmente basado en la música punk, en todo lo que es la moda punk de los años 80 principalmente. Oh, sí, que los protagonistas no solo tienen influencia de música, sino como criaturas clásicas del Halloween. Es así como que metimos toda la licuadora a ver qué salía y pues, no sé, nos gustó.
como que cada personaje importante tiene como una criaturita a su lado y los personajes, estas criaturitas típicas que salen en las historias que siempre son muy bonitas y muy tiernas y eso quisimos como que romper con ese estereotipo y son puras como criaturitas tipo de Halloween más violentas, más agresivas. No lo hemos promocionado mucho porque como que no ha habido interés, tenemos un coffee que es como igual como un Patreon, nos pueden donar un cafecito, un coffee, y se les envía igual avances de lo que estamos haciendo. Este coffee está dedicado solamente para juntar, pues ahora sí quien nos quiera donar, para producir el cómic, pagar publicidad o los recursos que lleguemos a necesitar, por ejemplo, que no sé, a mi compañero o por ejemplo a mí ya se me fregó la computadora, que es lo que trabajo o algo así, pues ya de ahí vendría saliendo, ¿no? O sea, esa es la finalidad del coffee, quien nos quiera apoyar, ya está y con gusto, ¿no? Y aparte, si nos llegan a donar en el coffee, pues les mandamos un escrito, aparte de pues, nuestros agradecimientos, con lo que se está trabajando y la actualización del proyecto, ya que como si nos tomamos nuestro tiempo en trabajarlo, al menos va a ser como publicación mensual o mensual y media, dependiendo de nuestros tiempos que tengamos, ya sea por trabajos y estudios, para que no estén como que tan abandonados. Si nos llegan a llegar a donar en el coffee, pues siempre les llegamos a mandar actualización de qué se está trabajando, qué se está haciendo, para que vean que no estamos aquí sentados sin hacer nada, ¿no? No, pues yo solamente agradecer por el espacio, por la atención que nos brindaron y pues esperamos que le puedan echar un ojito ahí a nuestro cómic. Les aseguro que les va a gustar. Igual, gracias a los dos espectadores que están aquí, se les agradece mucho que estén. Igual se les agradezco mucho que sigan nuestra historia principalmente. O sea, si están aquí es porque creo que leyeron Punkio y les gustó y por eso están aquí. Entonces, muchas gracias. Gracias igual por el espacio, por la invitación y por, ahora sí como que tratar de concientizar, pues es lo de que el cómic también te puede llegar a algo más, ¿no? Que solamente ese entretenimiento, ¿no? Que también sirva para las mismas escuelas. Sí.